Hermanos, tengan muy buen día. Hoy vamos a tener la exposición de la lección número 11, que es el tema de apostasía. Soy el pastor Javier Guarneros Cano de la Iglesia del Espíritu Santo en Jalapa, Veracruz, y espero que esta lección pueda ser de bendición para todos nosotros, para todas nosotras. Les comentaba que este es el último tema que estaremos viendo de lo que viene en el conjunto de las doctrinas provenientes del metodismo, la apostasía. Quiero comenzar con esta frase de un himno que viene a componer Juan Wesley, en el cual él escribe: Amor, tu nombre es solo amor, calladamente percibí tu voz diciendo al corazón, las sombras huyes, brilla el sol, tu nombre, oh Dios, es santo amor. Una premisa, buscando dentro de los libros que hablan acerca de la historia de la doctrina metodista. El doctor Ted Campbell dice que en ocasiones los metodistas hablan informalmente de la pérdida de la fe y la justificación como la caída de la gracia. Entonces, al afirmar la posibilidad de la pérdida de la fe y de la justificación, los metodistas rechazan la doctrina de la eterna seguridad que se enseña en algunas iglesias. La noción de que una vez que una persona que ha creído en Cristo, la salvación está garantizada. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la palabra apostasía, vamos a encontrarla dos veces nombrada dentro del Nuevo Testamento en el griego. Esta palabra apostasía expresa la idea de abandonar la fe, de llegar a la incredulidad que destruye toda esperanza y de rendirse ante falsas creencias herejes. Recordemos, hermanos, que el uso de las palabras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en el griego antiguo, en el negro koineo, kini, tienen un contexto que es secular, ¿sale? Nosotros en nuestros días, en la iglesia, en este siglo XXI, pues entendemos la palabra apostasía y tenemos una idea general, pero dentro del contexto en el cual esta palabra se nombra, hace referencia a lo siguiente, que está aquí en el tercer punto. En el griego clásico, el término significa la deserción o sublevación ante una autoridad militar. Como consecuencia, ante tal acción, había una vergüenza, había una deshonra, un reproche o una censura. Entonces, el individuo era catalogado como un desertor. Y desde en este tiempo, el griego clásico, donde encontramos la palabra hasta nuestros días, vamos a encontrarnos con diferentes ideas que van a englobarse a una sola, que es en la que estaremos hablando en el día de hoy, en la cual pues hay gente que rechaza la fe. Hay gente que niega la fe, hay gente que viene a alejarse del Señor. Hay personas que aún teniendo un fruto del Espíritu Santo, personas que vimos una conversión genuina, al no perseverar en la gracia, al no perseverar una vida en santidad, pueden llegar a alejarse de esta salvación que el Señor les había dado. Entonces, Juan Wesley escribe un tratado en el cual tiene una serie de reflexiones en textos bíblicos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, acerca de la perseverancia de los santos. El primer punto, hermanos, hermanas, que yo quiero aclarar es el siguiente. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos la palabra santos? Cuando nosotros hablamos de la palabra santos, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Santos o justos, según el juicio de Dios, son aquellos que han recibido la fe que purifica el corazón y que produce una buena conciencia. Los santos son aquellos que han sido injertados en el buen olivo, es decir, en la iglesia espiritual, en la iglesia invisible. También cuando usamos esta palabra santos o justos, son todos aquellos que tienen un conocimiento real, pero también profundo, de Cristo, que les ha permitido escapar de la contaminación de este mundo. También son aquellos que ven la luz de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Aquellos que han sido partícipes del Espíritu Santo, del testimonio y de los frutos del Espíritu,
Son santos quienes viven por fe en el Hijo de Dios y que han sido santificados por la sangre del pacto. Cualquier persona que posea alguna de estas características o todas es considerada santa. Hermano, hermana, estás tomando este curso de probandos y te felicito por ese paso que tú has dado. Dentro del equipo, del coordinador y los predicadores, los pastores que estamos dando las clases, nuestro deseo es que puedas tener una base sólida, perdón, para tu vida cristiana. Y dentro de esta base sólida en tu vida cristiana, quiero llamarte en esta hora que puedas hacer una pequeña pausa aquí y puedas identificarte, puedas hacer un examen de conciencia. ¿Cómo es que has estado andando hasta el día de hoy? Ya vimos en clases atrás acerca de la justificación, acerca de la gracia premiante, de la gracia que nos convence, del pecado, la gracia que nos justifica, pero también de la santidad. Aquella santidad, hermanos, que hoy pues podemos nosotros llevar a la práctica en nuestros hogares, con nuestras familias. Estamos pasando más tiempo a través de esta pandemia, compartiendo nuestro lugar en casa probablemente o lo estuvimos haciendo meses atrás. Y nos damos cuenta, hermanos, que la vida cristiana no se trata solamente de una reunión en el día domingo, de alguna reunión que tengamos entre semana. Y esto es a lo que quiero ir y es a lo que quiero que podamos irnos introduciendo. Hago una pregunta. ¿Es posible que alguno de estos santos, de estas santas, puedan llegarse a perder por completo? Nosotros, al momento de escuchar esta pregunta, podemos tener una respuesta, sí o no. ¿Depende de qué? Depende pues de nuestra experiencia que hayamos tenido con Dios, de la experiencia diaria en la vida devocional que tenemos con nuestro Señor, de alguna clase, de algún amigo que también es cristiano, pero puede tener otro pensamiento, un pensamiento distinto al que tenemos dentro de la iglesia metodista y puede ser el fin de esta clase el poder adentrarnos y ver cuáles son las enseñanzas que nosotros tenemos como Iglesia Metodista en México. Juan Wesley dice lo siguiente, dice, creo que un santo puede perderse cuando alguien que es considerado santo, justo según el juicio de Dios mismo, puede sin embargo, veamos esto, alejarse tanto de Dios que llegue a perderse eternamente. Entonces, hay personas en nuestros días que pudimos nosotros ver, hijos, hijas del Señor, que se alejan de Él en algún momento de la vida, diversas circunstancias, y pues pueden llegar a perderse. Ahora bien, vamos a estar viendo algunos textos, y estos textos están en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, y va a haber unos textos más en los cuales no están en esta exposición, pero en el cuestionario que ustedes van a llenar, les pido que puedan tener esa reflexión conforme a lo que estamos viendo el día de hoy. En Ezequiel capítulo número 18, versículo 24, y más adelante en Ezequiel capítulo número 33, versículo número 33, nos viene a decir lo siguiente. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad por su infidelidad que cometió, por el pecado que cometió, por ello morirá. Esta es una versión de la Biblia de Jerusalén. El versículo 26 más adelante pues viene a decirnos que debe entenderse como una muerte eterna. Y aquí vemos reflejado lo siguiente. Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Hablamos de una muerte temporal. Muere por causa del mal que ha cometido, pero como se los decía hace un momento, nos habla también de la muerte eterna. Recordemos, hermanos, hermanas, también en este libro de Ezequiel que estudiamos el semestre pasado, ahí nos habla de que el alma que peca va a morir. Y si alguien aquí llegara a decir que alma significa cuerpo, pues vamos a ver que el cuerpo de todas formas va a morir, hayamos o no hayamos pecado.
Pero aquí el Señor dice, cuando, diga, cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él confundido en su justicia, actúe con iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Entonces, hermanos, hermanas, nos estamos dando cuenta que, pues, nosotros como cristianos tenemos que estar muy firmes en aquellas acciones, en aquellos pensamientos, en aquellas palabras que el día de hoy pronunciamos. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, esa seguridad de nuestra salvación, que también ya lo veíamos en clases atrás. Pero también, hermanos, tenemos que tener muy presentes de que existe la posibilidad de que una persona pueda caer de la gracia de Dios. Entonces concluyo conforme a estos versículos de Ezequiel lo siguiente. Alguien juzgado santo y justo por Dios puede caer hasta llegar a perderse eternamente. Estas palabras las pronuncia Juan Wesley como una reflexión general también a estos textos. Ahora, en la primera carta a Timoteo y en la segunda carta a Timoteo, vamos a encontrarnos con una situación específica. El apóstol Pablo se dirige a su discípulo y le habla de un par de hermanos, un par de personas dentro de esta iglesia que pues llegaron a naufragar, llegaron a perderse, llegaron ellos a rechazar la gracia del Señor. Entonces, el apóstol le dice a Timoteo lo siguiente: milita la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, hermanos, estos hombres, vamos a poder verlo ahí en versículos adelante. Estos hombres que nos está hablando el apóstol Pablo, que le está hablando a Timoteo, es Himeneo y Alejandro, que una vez tuvieron esa fe que purifica el corazón y que producía una buena conciencia. No puede haber dudas de que estos hombres en verdad tuvieron una experiencia personal con el Señor Jesús de salvación, pero llegó el tiempo en el que ellos la desecharon. Es decir, naufragaron en cuanto a la fe. Esto, hermanos, tiene una implicación, en la cual implica perder total y definitivamente la fe y la esperanza en Cristo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la referencia que aquí Pablo está haciendo acerca del naufragar, cuando hablamos nosotros de naufragar, pues sabremos que un barco naufraga y es una pérdida total, es una pérdida definitiva. Entonces sería muy difícil pues volver a recuperar aquel bote que ha naufragado, que se ha venido a deshacer. Entonces, el apóstol Pablo habla en la segunda carta a Timoteo, diciéndole, dice, bueno, Alejandro me ha causado muchos males. Ese mismo Alejandro que estaba hablando en la primera carta, en la segunda lo nombra. Y le dice, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, es posible que alguien que ha recibido la fe, que tiene, que su corazón fue purificado, que le llevó a una buena conciencia, lo estoy repitiendo, puede a pesar de ello apartarse de Dios y perderse eternamente. Hermanos, hermanas, aquí yo quiero hacer un paréntesis y recordarles esto, que por nuestros frutos nos damos a conocer. Probablemente tengo un carácter malo, tengo un carácter muy agrio, busco venganza, no soy capaz el día de hoy yo de dominar mi lengua y mi boca se abre y pronuncia cosas que no debería de pronunciar. Vayamos al Señor en la esperanza que tenemos en Cristo y pidámosle que nos siga transformando, que su obra se siga realizando en cada uno de nosotros. El Evangelio de Marcos, capítulo número 16, versículo número 16, vamos a encontrarnos que el que crea, pues, va a ser salvo. Sí, pero cuando vemos aquí de que el que cree, nos dice, aquel que está permaneciendo en la fe, será salvo, ¿vale? Pero el que no crea, ¿vale?
Dice, sí, si permanece en su incredulidad, va a ser condenado. Entonces, hermanos, como Juan Wesley venía a nombrar este tratado teológico de la permanencia de los santos, vemos que se trata de un asunto de permanecer en Dios, de permanecer en Jesús, de permanecer en el Espíritu Santo y la obra que está haciendo, aquella obra de santidad en este día en cada uno de los que estamos escuchando esta clase. Ahora bien, Juan capítulo número 3, versículo 36, y Juan capítulo número 5, versículos número 24. Aquí yo les dejo estas referencias. ¿Para qué? Para que tal vez podamos hacer un pause, leer el contexto, poder leer el capítulo completo, ver de lo que es lo que está hablando. Vemos que aquel que permanece en la fe es quien va a ser salvo. El que no cree, pues va a permanecer en esta incredulidad, va a ser condenado. El que cree tiene una vida eterna. El que cree al que me envió tiene la vida eterna. No vendrá a una condenación, sino que viene a pasar de una muerte a vida. Entonces, vemos que hay una respuesta. El amor de Dios, hermanos, es la vida eterna. Es en esencia la vida que hay en el cielo. Toda persona que cree ama a Dios y tiene, por lo tanto, esta vida eterna, esta vida en abundancia. Por consiguiente, todo aquel que cree, todo aquel que confía en el Señor, ha pasado de la muerte espiritual. Y, número 3, no vendrá a condenación si persevera en la fe hasta el final. Según las palabras del propio Jesús, de nuestro Señor, el que persevera hasta el final será salvo. Y dijo también, de cierto os digo, que no, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Esto lo vemos en Juan capítulo número 8, versículo número 51. Entonces, hermanos, hermanas, repito lo que hace un momento acabo de comentar. Es un asunto de permanencia, ¿sale? Es el enfoque al cual pues yo quiero darle en esta hora. Ahora bien, tenemos Romanos capítulo número 11, 17 y los versículos 20 al 22. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia de olivo. No te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también podrías llegar a ser eliminado. Entonces, somos injertados en nosotros, hemos sido adoptados por la gracia de nuestro Señor Jesús. En lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, pues es que ahora nosotros podemos tener una relación con Dios. Confiamos en Él, en que su Espíritu Santo continúa esa obra de transformación en nuestro ser, en el cual día con día, pues, nos llegamos a parecer a Jesús, en la forma en la que Él anduvo, en la forma en la que Él habló, abrazó, escuchó a otros en este lugar. Quiero preguntarte, ¿seguimos, hermanos, en este mismo sentir? ¿Estamos conscientes de que pues hemos sido adoptados, de que ahora somos partícipes de este buen olivo? ¿Sale? Recordemos, quienes han sido injertados en el buen olivo, en la iglesia espiritual invisible, también pueden llegar a apartarse y perderse eternamente. Entonces, Wesley es el siguiente comentario a las palabras del apóstol Pablo. Y él dice así, las personas a las cuales se dirige el apóstol habían sido injertadas en el olivo. Este olivo no solamente es la iglesia externa,
visible, sino también la iglesia invisible, es decir, la reunión de todos los santos. Estos santos podían ser separados de la iglesia invisible, a la cual se encontraban unidos. Y no se encuentra aquí, hermanos, hermanas, el más mínimo indicio de que se hayan injertado nuevamente a los que fueron separados. Cuando escucho estas palabras, lejos de que en mí pues venga a invadirme un temor y este temor me ciegue y este temor me apriete, me acorrale, este temor viene a mí a llevarme a poder reflexionar, a pedirle al Señor, levanté una oración delante de Él, en el cual me haga consciente de lo que está pasando en mi vida. A que me haga consciente, hermanos, hermanas. Yo vivo solo, yo soy soltero, desde hace 11 años casi vivo solo. Y pues momentos que algún amigo se ha quedado de hospedaje en casa, pues se ve la relación que hay con este amigo o con algún familiar que llegó a visitarme, mi madre que llegó a estar unos días conmigo, mi hermano. Y pues hermanos, dentro de las relaciones humanas va a haber roces. Va a haber roces, vamos a encontrarnos de que el pecado va a llevar incluso a que podamos tener una serie de confrontaciones, de peleas, pero aquí, hermanos, el permanecer en Cristo me lleva a qué? A pensar en que mi vida no tiene que llevarse así. Como cristiano, hermano, no estoy peleado con el mundo, ¿sale? Sino que si llegué a ofender a alguien, reconozco mi error y voy y pido disculpas. Si a alguien le debo, voy y le pago. Si hablé mal de mi hermano, pues busco la forma de que el Señor me dé ese dominio propio en el cual yo domine mi lengua. Y si algo afectó a mi hermano o hermana, pueda acercarme a él, a ella, para poder pedirle perdón, para poder tener una restauración dentro del amor de Dios. Nuestra equivocación, hermanos, aquí sería el que, ok, ya pequé y continué pecando, que ya no me importe. Conocemos algunos de nuestros líderes civiles, los cuales vemos que hay una corrupción tras otra corrupción, más otra corrupción, y ya no les importa y continúan actuando de esa manera. Nosotros, hermanos, no podemos seguir así, sino que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y estar conscientes de que puede llegar a caer de la gracia de Dios. Nos vemos que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Esto lo encontramos en Santiago capítulo número 1, versículo número 17. Dios es invariablemente santo. Por lo tanto, nuestro Señor ama la justicia y aborrece la maldad. Dios es invariablemente bueno. Por lo tanto, Él perdona a todo aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio. Pero también Dios es invariablemente justo. Por lo tanto, paga a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo es que nuestro Señor llega a manifestar su fidelidad? Podemos nosotros hablar, decir en este día, sí, pero Dios es fiel, Dios ya me salvó, Dios que ya me salvó, Dios que ya me perdonó, ya me justificó, así va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a ser fiel para conmigo. Sí, hermano, hermana, pero tienes que permanecer en nuestro Señor. Dios es fiel en el sentido de que Él no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos resistir. Cada una de las tentaciones en las cuales nosotros vamos a encontrarnos, el Señor va a darnos la salida. Hermanos, no agarremos pretextos para justificar nuestro pecado, en decir que la tentación fue mucha y nosotros caímos y pecamos. No, hermanos, el Señor sí va a dejar que nosotros seamos probados. Vamos a enfrentarnos a tentaciones, pero Dios es fiel, lo repito, y no va a dejar que podamos ser más probados de aquello de lo que podamos resistir. Si nosotros confiamos en Dios, fiel es el Señor, y Él nos va a afirmar y nos va a guardar de todo mal, de todo el mal que podamos llegar a sufrir a causa de hombres perversos y malos. Vamos a encontrarnos en este punto número 3.
un texto de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 19, que dice así: no apaguéis el espíritu, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, no desobedezcamos aquel llamado celestial que nos ha dado el Señor. Sí, somos un pueblo santo por Cristo, por la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Sale? Somos llamados a ser como este Dios irreprensible. Somos llamados, hermanos, a ser fieles a nuestro Señor. Dice en el punto número 4. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado, y el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículos 8 y 9. El Señor nos ha llamado para un día poder ser tenidos como irreprensibles. Aquel día en el cual vamos a ver el rostro de nuestro Señor. Dios nos ayuda a poder permanecer fiel hasta ese encuentro cara a cara. Pablo habla a la iglesia que se encuentra en Roma, capítulo número 8 de Romanos, versículos 8 y 39. Él dice: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y alguno de nosotros puede llegar a decir: mire, pastor, ahí dice que nada puede llegar a separarnos del amor de Dios. Sí, el apóstol en aquel momento estaba absolutamente seguro de la propia perseverancia que él tenía en la fe. Y no dudo, hermanos, como igual Juan Wesley aquí viene a decirlo, yo no dudo que muchos de los creyentes en el presente tengan esa misma seguridad que encontramos aquí en la Escritura. Aquí el problema, hermanos, vendría a ser con nosotros en decir: estoy llevando una vida de pecado, no estoy andando en santidad. Y como ese versículo dice ahí que pues nada va a poder separarme del amor de Dios, pues hago con mi vida lo que yo bien quiero. Actúo con injusticia, soy una persona que dentro de su hogar no tiene una buena relación con su esposa, con sus hijos. En mi trabajo soy corrupto, soy aquel que hace las palancas, que viene y ayuda con tal de que viene y le suelten una lana. Soy aquel que con sus amigos se la pasa hablando en doble sentido. Soy uno dentro de la iglesia, pero fuera de ella me comporto como alguien más del mundo porque creo que el amor de Dios, porque en el amor de Dios ninguna cosa me va a separar de Él. Ok, estamos viéndolo de un punto equivocado. Si yo digo que nada puede separarme, ninguna cosa creada puede separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, es porque el día de hoy, al igual que el apóstol Pablo cuando se lo dice a la iglesia en Roma, es que nosotros estamos perseverando en vivir en santidad. El Señor habla en el Evangelio de Juan, capítulo número 15, eh, lo siguiente, de los versículos del 1 al 6. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quiénes son los pámpanos de la vid verdadera? ¿Quiénes son los pámpanos de la vid verdadera? De quienes Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pueden, sin embargo, apartarse tanto de Dios que lleguen a perderse eternamente. Vemos aquí, hermanos,
que las personas a las cuales hace referencia el texto, las que hace referencia al Señor Jesús, estaban en Cristo, eran pámpanos de la vid verdadera. Algunos de estos pámpanos no permanecen en Cristo. Entonces vemos que el Padre los quita. Los pámpanos que no permanecen en Cristo son echados fuera de Cristo, también son echados fuera de su iglesia. Y no solamente que son echados fuera, sino que se secan. Por lo tanto, no pueden volver a injertarse nuevamente. Es más, solo se echa fuera y se secan, sino que también son echados al fuego y estos arden. Y hermana, tú que has experimentado, tú que has vivido, tú que estás convencido de que el Señor ha sido bondadoso contigo. Imagínate pasar una eternidad alejado de este Dios amoroso. Ahí nos encontramos en el infierno. Ahí nos encontramos a personas hoy en día que no están viviendo una vida en abundancia. Juan capítulo número 10, versículos del 27 al 29, nos dice, el Señor Jesús habla lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán. Jamás nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí una condición, hermanos, que está implícita. Y las ovejas, pues son aquellas que están escuchando la voz del Señor y lo siguen en santidad. Si lo hacen, no van a caer, ni nadie va a arrebatarlas de su mano. Pero si aquellas ovejas dejan de escuchar la voz de Dios, ténganlo por hecho que se van a perder. Si nosotros, hermanos, hermanas, no escuchamos a nuestro Señor, no escuchamos su voz, vamos a perderlas. ¿Quiénes son los responsables de esta pérdida? Pues nosotros que no anduvimos en aquello que el Señor nos mandó. Juan capítulo número 17, versículo número 12, vemos que el Señor está orando y dice, a los que me diste, los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿A qué es a lo que voy con este texto que encontramos aquí? Vemos que pues los apóstoles, sus discípulos, aquellos enviados, pues permanecían en enseñanzas de una o de otra forma. Pero uno de ellos, Judas Iscariote, vemos que pues él viene a perderse. El Señor pues hablaba, recordemos en semanas anteriores los textos que nos ha tocado escuchar la exposición conforme al leccionario, los apóstoles, los discípulos haciendo milagros, echando fuera demonios, y pues eso no es una garantía el día de hoy de que voy a permanecer para siempre, sino que al igual que Judas Iscariote, en algún momento, al yo alejarme de los dichos de la palabra de vida de nuestro Señor, puedo llegar a permanecer extraviado y a una muerte eterna. Ahora bien, en la segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículos 20 y 21, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pues llegan a enredarse otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, pueden llegar a volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Juan Wesley a estos versículos dice lo que vemos aquí en la diapositiva. Aquellas personas que tienen un conocimiento tan real y profundo de Cristo, que les permitió escapar de la contaminación del mundo, pueden, sin embargo, ¿qué? Llegar a caer nuevamente en la contaminación
y perderse eternamente. Ahora bien, recordemos que el justo por la fe va a vivir. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retroceden para perdición, sino que nosotros somos aquellos que permanecen en la fe. Hay una pregunta que yo dejo aquí. Dice, ¿es posible que nuestro Padre sea para siempre? Y vamos a ver los siguientes puntos para ir concluyendo. Dice, no es posible que un hijo de Dios, es decir, un verdadero creyente, porque todo aquel que es nacido de Dios, vaya al infierno. En tanto, aquel creyente continúe siendo un verdadero creyente. Aquí, Dios, hoy, es tu Padre para siempre. Número 2. Si un creyente naufraga en cuanto a su fe, deja de ser un hijo de Dios. Puede entonces ir al infierno. Y por cierto, irá si persiste en su incredulidad. Ten cuidado de no naufragar. Que el Señor hoy sea tu Padre también para siempre. Número 3. Si es posible que un creyente naufrague en cuanto a la fe, entonces es posible que ahora ese creyente dentro de un tiempo sea incrédulo. Sí, podría ocurrirle mañana mismo. En ese caso, quien es hijo de Dios hoy puede ser hijo del diablo mañana. Sea un hijo de Dios hoy. Número 4. Dios es Padre de todos los creyentes. En tanto continúen siendo creyentes. Pero el diablo es el padre de quienes no creen, hayan o no sido creyentes antes. Creen en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Y sigue creyendo hoy también así. Por último, hermanos, recordemos lo que dice Pablo a la iglesia en Corintio. Por lo tanto, quien piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo te encuentras tú, hermano? Oremos y pidámosle al Señor que podamos estar firmes hasta el día que Él nos llame delante de su presencia, caminando en santidad. Por último, dejo para ustedes la bibliografía que yo estoy utilizando en esta clase, la disciplina de nuestra iglesia metodista, las obras de John Wesley, el tomo número 8, aquí encontramos las páginas, una introducción a la vida y obra de Juan Wesley, escrito por Hugo Magallanes. Él es mexicano, y Tom Cadmer, quien escribe acerca de historia de teología también de nuestra iglesia metodista, y hoy en día pues es una de aquellas voces del metodismo, bueno, que estamos escuchando a nivel mundial. Mis hermanos, hermanas, espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe hoy y por siempre, nos encuentre firmes en el día que nos llames delante de tu presencia. Amén. Dios les bendiga.